que en cada diapositiva lo que hice fue retomar la pregunta de la consigna del coloquio. A continuación, siempre está la respuesta que sugiere la cátedra a la pregunta, porque usé unos coloquios que estaban corregidos, y aparte de eso, yo hice como unas especies de aclaraciones para tratar de comprenderlo y bajarlo más fácilmente a lo que trata de explicar la cátedra, porque por ahí hay algunas respuestas que son muy complejas, o si no, no tan complejas, sino como muy cortas y uno no lo entiende. Por ejemplo, hay una respuesta que daba la cátedra que decía refractariedad, por ejemplo. Y es algo muy corto, muy resumido para todo el proceso. Entonces, yo traté de anexar una pequeña explicación a cada una de esas cosas, agregándolo para que a ustedes ya les quede. Y bueno, y durante la clase vamos a ir haciendo comentarios extras para tratar de terminar de aclararlo. Pero toda la información la tienen en el Power, así que yo les recomiendo que más que nada presten atención, no se enloquezcan escribiendo tanto, porque de todas formas la clase va a estar grabada, lo vamos a subir. Así que ahora concéntrense en tratar de entenderlo. Después escriben y hacen los apuntes que quieran, pero para entenderlo a esto primero hay que usar toda la atención. Así que como consejo les digo, es lo mejor que pueden hacer ahora, solamente escuchen. ¿Algo más querés decir, Josu? No, sumar que nosotros en la anatomía veíamos la parte macroscópica del cuerpo, en la histología empezamos a conocer las células y muchas de las cosas que se segregan o cómo ocurre en cosas en la célula. Ahora lo que vamos a empezar a ver a nivel celular, qué son los procesos que van a estar ocurriendo. Por lo tanto, a veces es difícil imaginarse la fisiología, porque es algo que no estamos viendo. Por eso también muchas veces los ejemplos vamos a intentar llevárselos a cosas de la vida cotidiana para que sea más comprensible. Y algo fundamental que van a aprender acá en el sistema nervioso es cómo están ocurriendo este simple acto como hablar, está mediado por iones, y es muy loco a veces de pensarlo, pero es muy interesante. Así que bueno, arrancamos. Bueno, genial, entonces ahí acepto una chica más y empezamos. Voy a poner diapositivas. Bueno, en la primera imagen me pareció interesante reflejar esto, que lo saqué justamente del coloquio, ¿sí? De un mini apunte que ustedes André, tienen. fíjate. ¿Qué? Ahí, no, pensaba que no lo había Ya, compartido, ahora me apareció. genial. Saqué la imagen que tenían presente en el coloquio, ¿sí? Para usar la misma. Entonces, para ir viendo, analizando qué es lo que va sucediendo en la membrana de la neurona, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que en la membrana de la neurona, que está en reposo, el potencial de la membrana en reposo es de menos 70 milivoltios, ¿sí? Entonces, en este estado, es el estado inicial, el estado en reposo. ¿Qué es importante tener en cuenta ahí? Que la membrana está polarizada, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que existe un polo que es más negativo que otro polo que es más positivo. El polo negativo es aquel que está en el interior de la célula, porque el tipo de iones que se encuentran en el interior de la célula producen hay una predominancia de iones negativos, ¿sí? En general son los proteinatos, o sea, que son proteínas que están con una carga negativa, ¿sí? También tenemos un montón de iones de potasio. Los potasios sí son positivos, pero la carga neta total que nos da son negativas. Entonces, por eso la membrana en el interior es negativa. Y en la parte externa es positiva, ¿sí? Porque la gran mayoría de los iones que encontramos en la parte extracelular son positivos, ¿sí? Predominan los iones de sodio, ¿sí?
Entonces, eso es por ahí importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? ¿Qué pasa? En algún momento llega a la membrana un estímulo que lo que provoca es la despolarización de la membrana. ¿Qué significa despolarización? Que deja de estar polarizada. ¿Por qué? Porque este gran estímulo, que tiene que ser un estímulo fuerte para lograr superar el umbral, que el umbral está acá marcado con una línea de puntos, es de menos 55 milivoltios. Para lograr depolarizar esa membrana, tiene que superar ese umbral. Entonces, cuando ese umbral es superado, la neurona es invadida por un montón de iones sodio que entran a la neurona mediante los canales de sodio regulados por voltaje. Entonces, ¿qué significa que sean canales de sodio regulados por voltaje? Que esos canales en realidad suelen estar cerrados y que solamente se abren cuando se alcanza este voltaje necesario al superar el umbral, ¿sí? Entonces, al abrirse, hay como una lluvia de sodio que bombardea a la neurona y produce, lo pasé sin querer, produce este pico que ustedes ven acá en la curva, ¿sí? Esto sería la despolarización, ¿sí? Ustedes si acá ven las referencias, dice la entrada rápida de sodio despolariza a la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entra sodio, entra sodio, entra sodio, porque ustedes tienen en los canales de sodio una compuerta que en este caso se abre y que es la compuerta de activación. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en el que esta compuerta este canal se bloquea. ¿Por qué se bloquea? El estímulo de despolarización provoca las dos cosas. Provoca, en principio, la apertura de la compuerta de activación y también provoca el cierre, mejor dicho, de la compuerta de inactivación. O sea, un mismo canal, que sería el canal de sodio regulado por voltaje, tiene dos compuertas. Una compuerta de activación que es más rápida, ¿sí? Se abre rápido, y una compuerta de inactivación que es más lenta. Entonces, sí, sumo a eso, André, sí. Que ustedes imagínense el canal, ahí quiero preguntar una pregunta que iba a contestar, que el canal es como un tubo, por así decirlo, imagínense a la proteína canal, que va a tener como dos tapas. Una tapa que va a ser la que va a estar cerrada, que es la de la activación, que cuando pasa la despolarización se empieza a abrir. Entonces empieza a entrar el flujo de sodio. Pero a su vez en la parte de abajo, imagínense como que habría una tapa ya abierta, que es la tapa de cierre de ese canal, que va a empezar a cerrarse. Ahora, por eso a su vez perdón, se cortó. Pero por eso a su vez, mientras una se va abriendo, como es la activación, la otra se va cerrando. Ahora lo vamos a ver bien a eso en la siguiente diapo. Se los voy a mostrar en un dibujito, lo van a entender mejor. Y lo otro que vos decís que ahora si se despolariza entonces el potencial se vuelve más positivo. Vos pensás que el potencial es una diferencia entre lo que tenés afuera, las cargas afuera y las cargas adentro. Cuando vos se despolarice, disminuye el potencial, porque se achica esa brecha. Y se vuelve más positivo con respecto a la escala de valores del potencial, porque va a tender hasta superar el cero y pasar a valores positivos. Exacto. Bien. Porque usted lo tienen inicialmente en menos 70 y salta y llega hasta más 30, o sea, es correcto, digamos, lo que vos preguntabas. Sí, se vuelve positivo en este caso. Entonces, ¿qué pasa? De última, si tienen más preguntas, lo respondemos más adelante para no ir cortando.
llegamos entonces a este punto en el que los canales se bloquean, ¿sí? ¿Por qué se bloquean? Porque la compuerta de inactivación se termina de cerrar, ¿sí? Esa compuerta de inactivación fue estimulada justamente por el mismo estímulo con el que se estimuló, vale la redundancia, a la compuerta de activación, ¿sí? Entonces, cuando se cierra la compuerta de inactivación, empiezan a tener protagonismo los canales de potasio regulados por voltaje. ¿Por qué? ¿Qué sucede acá? Ustedes piensen, la célula se volvió más positiva, o sea, el potencial se volvió más positivo porque entró un montón de sodio a la célula. Entonces, si nosotros queremos volver a hacerlo negativo, ¿qué alternativa tenemos? La alternativa que toma la célula es dejar que el potasio se escape. Entonces, el potasio se escapa a través de los canales de potasio regulados por voltaje, entonces la curva empieza a bajar. Baja, 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 baja. Ustedes ven acá que tenemos el menos 70, pero sigue bajando más todavía, ¿sí? Este periodo se llama repolarización, ¿sí? Y este periodo en el que baja más todavía de menos 70 se llama hiperpolarización, ¿sí? Entonces, cuando llegamos al punto de que la célula está hiperpolarizada, ¿qué pasa? ¿Cómo hace la célula para volver a la normalidad? ¿Sí? Aquí es en el momento en el que actúa la bomba de sodio-potasio ATPasa, ¿sí? Que es fundamental la función que lleva a cabo la bomba de sodio ATPasa. ¿Por qué? Porque logra volver al potencial de reposo, ¿sí? Después de que se produjo este potencial de acción. Entonces, ¿cómo hace para volver al potencial de reposo? La célula tiene estas bombas que actúan con gasto de energía, o sea, nosotros sí o sí necesitamos emprender el uso de ATP para poder utilizarla. Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio-potasio? ¿Por qué usa ATP? Porque actúa en contra del gradiente de concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en el exterior celular hay mucha concentración de sodio y en el interior celular hay mucha concentración de potasio. La bomba lo que va a hacer es agarrar el potasio que ahora está afuera, lo va a volver a meter adentro de la célula y agarrar el sodio que está dentro de la célula y lo va a volver a sacar, ¿sí? ¿Por qué? Para retornar al estado de reposo normal de la neurona, ¿sí? Entonces, eso es una de las cosas que quería que vean acá y piensen en esto. Los canales dependientes de voltaje se abren cuando se alcanza el umbral, es decir, los menos 55 milivoltios. Esto es una aclaración que les agregué porque es importante. Y les muestro la siguiente diapo.